Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra. Hoy le damos la gloria y la honra al Señor por un día más de tiempo, un día más en nuestras vidas, en su presencia, en su conocimiento, en su revelación. Gracias, Señor, por guardarnos, gracias, Señor, por protegernos, gracias, Señor, por liberarnos, gracias, Señor, por sanarnos. Le la gloria y la honra al Señor porque estamos vivos todavía, porque todavía hay un día más en esperanza delante de su presencia. Como dice su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, que podamos descansar en su presencia, en su conocimiento, en su regazo, en su palabra, en su verdad, en su voluntad. Amado Espíritu Santo, hoy te cedemos el lugar. Entra, toma tu lugar, dulce Espíritu Santo. Entra a las redes sociales, entra a cada uno de los medios de comunicación, entra a cada hogar, entra a cada casa, entra a cada familia, entra al corazón, entra a los pensamientos, renueva los pensamientos, restaura el corazón, sana cada herida del dolor del corazón, de pronto heridas del fracaso, heridas de amargura, de resentimiento, pero también de falta de perdón. Solo tú lo puedes restaurar, amado Espíritu Santo, pero llévalos al conocimiento de la palabra, que ellos puedan conocer e entender tus misterios, tus designios a la luz de las Escrituras. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, oramos por sus vidas, sus corazones, su plan perfecto que tú has asignado para sus vidas, que tú los guíes y los lleves en ese conocimiento, en esa revelación, en ese entendimiento, en la alabanza, la adoración, en alabarte, glorificarte, en exaltarte, en honrarte, en amarte, en bendecirte con espíritu y en verdad, en todo momento, en todo lugar. Llénanos del fuego, Señor, de la alabanza, llénanos del fuego, la pasión por buscar tu presencia y conocer cómo adorarte, cómo alabarte, cómo glorificarte, cómo exaltarte a diario. Quiero que usted nos acompañe en este tiempo de alabanza, adoración. Concéntrese en la alabanza, adórelo, glorifíquelo, exáltelo, ámelo, bendígalo en todo momento, en todo lugar. Debemos adorarlo porque es importante no solamente pedirle, no. Entremos en un tiempo de alabanza, adoración, glorifiquémoslo, exaltémoslo y le aseguro que el Señor responderá a nuestras peticiones, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los anhelos y deseos del corazón. Él no los quiere conceder a usted ni a mí, no los va a conceder, pero deleitémonos en su presencia con alabanza, adoración. Entramos en un tiempo de alabanza, adoración y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, que este sea un tiempo para glorificar, para exaltar su nombre. Les doy la bienvenida a este tiempo, a este espacio donde vamos a bendecir su nombre, donde lo vamos a glorificar. Como le dice en el Salmo 40, versículo del 16 al 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová se ha enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El Señor es un Dios que nos ha permitido estar en este tiempo, nos ha reunido, nos ha convocado para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que lo bendigamos. Si usted no se sabe esta canción, no importa. Esta canción se llama Mi Libertador, pero sí debe adorar a Dios con sus palabras y que este sea un espacio donde entremos a sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Gracias Dios porque tú tomas el control de nuestras vidas, de todo nuestro corazón para adorarte, para exaltarte y bendecirte a ti, Señor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar.
Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Señor, tú tomaste nuestro lugar, Señor. Donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Gracias, Dios, porque estás en medio de cada casa, en medio de cada familia. Ahora sí. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy.
Gracias, Dios, porque tú estás en cada casa, en cada vida, dando paz, llenando de tu presencia. Por eso te bendecimos, Señor. Nos unimos, Señor, a los ángeles que te dicen santo, pero también te dicen aleluya, porque eres tú el único merecedor de toda la gloria, de todo el honor. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Bueno, le damos gracias al Señor por esta alabanza, mi libertador, pero sabemos que esa libertad a nosotros, en nuestra vida, viene por medio de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Su palabra dice que lo único que nos da entrada ante el lugar santísimo es la sangre de Jesús. Pero mire que el sacerdote cumplía una función en el Antiguo Testamento y era esa función que en el Nuevo Pacto es en Cristo Jesús, con el cual recibimos la gracia, recibimos ese pacto eterno, su preciosa sangre. Yo le invito para que me acompañe en esta canción que viene. Esta canción es Llévame al lugar santísimo de Juan Carlos Alvarado, junto a Palabra en Acción. Levante ahí sus manos y declare que usted y yo tenemos entrada y acceso ante el lugar santísimo por la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Esa sangre derramada y que purifica más que el oro. Levante sus manos, ore al Señor con esta hermosa y preciosa alabanza. Que el Señor lo lleve a usted al lugar santísimo, que lo transporte allí a ese lugar de completa paz, de adoración. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Toca
Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque es por la sangre del Cordero inmolado de Dios que tenemos entrada al lugar santísimo. Pero mire que esa sangre se derramó por nosotros, triunfando sobre la muerte, sobre el pecado, una vez y para siempre. Por eso su palabra dice que Él venció la muerte. Dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Te alabamos y te bendecimos, Señor. No hay otro como tu Dios. Y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Dile: tócame. Tócame, límpiame, heme aquí. Recuerde que por la sangre del Cordero inmolado de Dios tenemos beneficios en Él. Tenemos perdón, justificación, gracia, redención, restitución, salvación. Pero también tenemos algo más importante, y es su plenitud. Su palabra dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sea sobre gracia. Y es lo que usted y yo hacemos: tomar de la sangre del Cordero inmolado de Dios para esparcirla en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, porque es el Salmo 91 en nosotros, el cual es para este tiempo. Bueno, continuemos con el plan para el día de hoy. El tema es plan estratégico. Vamos a mirar qué respuesta nos da el Señor sobre los planes estratégicos. Lo que pasa es que el Señor nos llama a usted y a mí para implementar un plan estratégico para en Él. Hay veces nosotros queremos que el Señor haga un plan estratégico con nosotros, pero acorde a nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros deseos. Y muchos empiezan el año: mi plan estratégico este año va a ser este. Señor, coloco este plan delante de ti para que se cumpla. Estos proyectos, esta relación, este noviazgo, de pronto este matrimonio, esta familia, este negocio, este viaje, lo colocamos delante del Señor. Venga, ¿y por qué no aceptamos el plan estratégico del Señor? Muchas veces le ponemos al Señor las trabas para no hacer el plan estratégico. Algunos dicen: todavía no es tiempo, Señor, más adelante yo quiero trabajar lo que tú tienes para mí, pero yo mis planes son estos, quiero, Señor, que tú me los cumplas. Y como que hay veces como vemos a Dios como un mandadero, ¿cierto? Quiero que tú me cumplas esto, me ayudes en esto, me corrijas esto, me organices esto y me hagas esto. Pero nunca aceptamos los planes estratégicos del Señor. Pero miremos a la luz de la palabra que nos dice el Señor. Miremos qué dice Isaías 55:8. Miremos la palabra en Isaías 55:8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahí está la respuesta. ¿Cuáles son los caminos que usted tiene? ¿Será que son los del Señor? ¿Cuáles son los pensamientos que usted tiene? ¿Serán los del Señor? No, ¿cierto que no? Porque nuestros pensamientos, dice que muchas veces el pensamiento del hombre es vanidad, dice el proverbista, lo que dice en Eclesiastés Salomón. Y es precisamente porque nos enfocamos en mis planes, mis proyectos, mis metas. Y eso como que se nos hace agua a la boca. Mis planes son estos, mis proyectos son estos, mis metas son estas. Pero no miramos cuál es el plan estratégico del Señor, cuando es mucho más importante el plan estratégico del Señor. Entonces, para entrar a hacer el plan estratégico del Señor, debemos entregar nuestros caminos, y que ya sean no nuestros caminos, sino los caminos del Señor, pero que también ya no sean mis pensamientos, sino los pensamientos del Señor. Ya que encontramos en la palabra, en este mismo capítulo, que dice que los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos, que los caminos del Señor son mucho mejores que nuestros caminos. Entonces, ¿por qué no recibimos, aceptamos los pensamientos y los caminos del Señor? Porque siempre queremos imponer los nuestros. Ya que por el contrario son los caminos del Señor Jesús, en donde podemos llegar a entender el trabajo que tenemos que emprender. Nuestros planes son totalmente diferentes a los del Señor, y solo podemos conocer los que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y los podemos entender es a través de la palabra, pero solamente los podemos tomar, recibir, asimilar, aceptar cuando usted y yo renunciamos a nuestros planes, ¿cierto? Es como cuando usted se casa.
Usted trae sus planes, sus proyectos, pero cuando usted se casa, ya no son los suyos, son con su esposa, son con su esposo, es con la pareja, ¿cierto? Entonces ya no puede decir, es que mis planes van a hacer eso, usted tiene que acomodarse a estos planes. No, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar los dos, cómo podemos sacar esos planes, esas metas, esos proyectos. Venga, ¿y por qué hacemos con el Señor totalmente lo contrario? No hacemos los planes que dice el Señor, sino yo quiero es que el Señor haga mis planes, ¿cierto? Y como ya conozco al Señor, yo sé que el Señor conoce mis pensamientos, yo sé, muchos dicen, el Señor conoce mi corazón, Él sabe lo que yo anhelo y quiero. Venga, ¿por qué no le pregunta al Señor si esos planes, esos pensamientos son del Señor? Si esos caminos que lleva usted son del Señor. Porque a veces les traemos los planes y los caminos al Señor y queremos que Él los cumpla, pero nunca le preguntamos, los coloco delante de ti. Si son tuyos, que se realicen. Si son tus pensamientos, dales por hecho, Señor. Si no, desarraiga todo ese pensamiento. Esos caminos, si no son, quítalos de mi vida. Lo que yo he encontrado, a medida que el Señor me ha llevado a dar consejerías, he encontrado personas que le traen el problema al Señor, que el Señor lo solucione, pero también le trae los planes al Señor y que el Señor se los cumpla, pero nunca le dicen al Señor una oración concreta. Si esto es tuyo, que se realice. Si no es tuyo, desbarátalo. Yo le decía a una persona que llevaba con una relación, llevaba más de 8 años, llevaba 8 años en esa relación. Yo le decía, ¿qué hace perdiendo el tiempo con esa persona? 8 años perdiendo el tiempo con esa persona. Me decía, ¿cómo así? Le dije, bueno, entonces voy a sacar una hoja. Y usted en esta hoja me va a decir los planes, los proyectos, las metas, los objetivos, los ideales, ¿cuáles son? Si los tiene claros. ¿Y qué ha realizado en estos 8 años? ¿Qué ha avanzado la relación? Esa persona quedó muda, no me pudo decir nada. Le dije, ¿me los puede explicar? ¿Me los puede decir? No. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los planes que tiene? Ningunos. ¿Para dónde va? Como mucha gente. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? Ni idea, pero para allá van todos. No saben para dónde van. Yo les explicaba a esta persona, entre en oración y ayuno. Yo no quiero que usted haga lo que yo le estoy diciendo, que esa persona no es para usted, pero yo quiero que Dios le hable a usted, para que usted pueda entender los planes del Señor. Y esta persona entró en un ayuno, que yo le puse, entró en el ayuno, y le puse a leer la palabra, y le dije, el Señor le va a hablar en el ayuno. Pero yo nunca me esperaba la respuesta tan pronto. Esta persona duró una semana haciendo el ayuno y echó a esta persona. Dijo, yo no quiero nada con usted porque no hay ni plan, ni proyecto, ni meta, nada, no tenemos nada, los dos, nada, solo cama, ya no quiero más con usted. Yo decía, pero tan rápido. Dijo, no, yo ya lo entendí, yo ya sé que no tengo que continuar con esa persona. Y tomó la decisión, pero fue radical esa persona. Y la otra persona no se esperaba esa respuesta. Pero si los planes nuestros, y le dijo, ¿cuáles planes? No hay nada. Llevamos 8 años y no hemos construido nada. Vivimos en una alcoba los dos y no hemos comprado nada. ¿Cuáles planes? ¿Cierto? Entonces queremos traerle estos planes al Señor, que miremos cómo los organiza. Entonces cuando yo le explicaba a esta persona, tiene que llevarlo a la oración y colóquelo. Si esa relación es de Dios, que dé fruto. Si no, que desbarate todo, pero que no son sus planes, pero que quiere que el Señor le dé sus planes. Pero ya lo entendió claro. Esta persona lo entendió muy claramente y pudo tomar la decisión. Eso es lo que debemos hacer usted y yo. Para poder aceptar el plan estratégico del Señor, primeramente debo entregarle mis planes al Señor. Y esos planes, si se realizan, es porque son de Dios. Si no se realizan, es porque Él no tiene esos planes para usted y para mí. Tiene planes mejores. Entonces encontramos acá la palabra que los pensamientos. Y nuestros planes son totalmente diferentes a los del Señor, porque solo podemos conocer lo que el Señor tiene para con nosotros, para cuando usted y yo entregamos los nuestros, ¿cierto? Entregamos nuestra voluntad. Vuelvo y tomo nuevamente la relación de pareja. Cuando usted se casa con esa persona, usted dice, vamos a hacer planes los dos. Vamos a hacer metas, proyectos y objetivos los dos, ¿cierto? ¿Cuántos hijos? Algunos ya he encontrado yo una pareja que planificaban 10 años los hijos. Y ya pensaban tener hijos y no puedo quedar embarazada. Yo le digo, pero si usted no pusieron a Dios primeramente en el plan, ¿cierto? Y 10 años de casados se hicieron los planes, se casaron, se terminaron su carrera, pues son profesionales y ahora se van a tener hijos y no han podido tener hijos. Porque nunca pusieron a Dios en los planes, ¿cierto? Entonces así hacemos con el Señor. Hacemos todos nuestros planes, nuestros proyectos y después, busquemos a Dios, a ver que Dios nos ayude en esta situación. Es lo que el Señor quería hablarnos a usted y a mí. Quiero que me acompañe el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, 1 al 6. Juan 6, 1 al 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? ¿Para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cómo el Señor nos prueba. Mire que en el plan estratégico del Señor, el Señor nos prueba a usted y a mí para saber cómo vamos a actuar en ese plan que Él tiene para usted y para mí. Felipe no sabía cuál era el plan estratégico que el Señor tenía para él. Él no lo sabía, ¿cierto? Pero cómo el Señor lo pone a prueba. Así hace el Señor.
cuando Él pone un plan en su vida, en mi vida, no. ¿Y ahora yo cómo voy a hacer eso? No. Y ahora es que yo voy a ser pastor. No. Y es que ahora yo líder de alabanza. No. Y es que ahora yo voy a ser salmista. No. Es que yo voy a orar por los enfermos. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Yo cuándo me he visto en esto? Nunca. Entonces como que no conocemos el plan y pasa lo mismo que Felipe, ¿cierto? Como el Señor quería probarlo y dice en el verso 6, pero esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor lo sabía, pero quería saber la respuesta de Felipe y los discípulos que estaban ahí al lado. Quienes tuvieron que renunciar a sus propios planes y proyectos fueron los discípulos del Señor Jesús. Pero como el Señor se movía en lo natural del reino, pero para sus discípulos era lo sobrenatural. Y era poder entender lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que viene el Señor. Para Jesús era algo natural, porque Él venía a traer el reino, venía a hablar del reino. Pero para los discípulos era algo sobrenatural. Y eso es lo que tenemos que nosotros entrar a lo sobrenatural, porque nosotros nos movemos en lo natural. Pero cuando entramos en lo sobrenatural es andar en el plan estratégico del Señor. Y eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Cuando le hablo del plan estratégico de Dios, es que nos sumerjamos, nos metamos en el plan estratégico de Dios. ¿Cuál es? La palabra. Yo necesito conocer la palabra, necesito entender la palabra para saber cuáles son los planes de Dios, pero no acomodar la palabra para poder proyectar mis planes. No, eso es lo que el Señor le estaba dando a entender a Felipe, que Él quería llevarlos a ellos a lo sobrenatural, ¿cierto? Porque el Señor se movía en lo sobrenatural, pero ellos no, y ellos no entendían. Entonces cuando le habló de cómo alimentarían esa multitud. Pero ¿a qué se refiere la estrategia del Señor, la cual se define como un plan, un cuidadoso y mejor aún, el arte de elaborar planes para llegar a la meta? Acá encontramos a Jesús analizando los medios para alcanzar su plan estratégico y analizamos al Señor Jesús probando a sus discípulos. Y eso es lo que más me impacta de este tema, que cuando uno llega a los caminos del Señor, empezamos como que a sondear, a ahondar, a buscar cuáles son los planes que el Señor tiene para mi vida. ¿Cierto? A algunos Dios usa un profeta, Dios le habla a través de la palabra, a algunos Dios les habló a través de sueños, de visiones, el plan que el Señor tiene para su vida. Pero no entiendo. Aquí yo tuve un sueño que yo veía echando fuera demonios. Yo no sé eso qué es, ¿cierto? No lo entiendo. Pero son los planes que el Señor quiere usar para nuestras vidas y quiere llevarnos a ese plan estratégico. Pero a mí me corresponde buscar cómo conocer ese plan y poderlo ejecutar en nuestra vida, que era lo que el Señor estaba llevando precisamente a sus discípulos. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios capítulo 20, verso 18. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Cómo ordenamos nuestros pensamientos? Con la palabra. Usted entra, estudia, medita la palabra y empieza a preguntarle al Espíritu Santo entendimiento de la palabra. Entendimiento del conocimiento de la palabra. Dice aquí el proverbista. Dice, con dirección sabia se hace la guerra. La dirección del Espíritu Santo, la dirección de su líder, la dirección de su pastor. ¿Cómo puede obrar y cómo puede optar? ¿Cierto? Es como cuando usted entra a trabajar en una empresa y usted le orienta la dirección. Necesito que usted haga sus planes, sus proyectos acá en la empresa. Usted dice, pero ¿cómo? Bueno, sí, yo conozco, pero yo necesito saber cómo los hacen acá, cómo lo trabajan acá. Entonces, ¿qué tiene que recurrir usted? Primeramente, ¿cómo lo trabajan en la empresa? Buscar, estudiar, ¿cierto? Segundo, ir a la persona encargada o a su jefe o a la persona de su autoridad para que pueda direccionarlo cómo es el camino correcto para ejecutar ese plan que le están exigiendo a usted. Igualmente nosotros podemos entrar en la palabra para poder conocer el plan del Señor, ya que los pensamientos del Señor y dando consejo a sus discípulos para lograr llevarlos a salir de su estructura. ¿Cuál es la estructura? Recordemos que Pedro era un pescador, ¿cierto? Pero ¿cómo el Señor lo transformó a ser pescador de hombres? ¿Pero cómo así? ¿Cómo así un momento a otro de pescar peces a pescar hombres? Y ese fue el proceso que el Señor lo llevó a él y a sus discípulos, ¿cierto? Y cómo todos dejaron todo. Encontramos en la palabra que Jesús nunca los obligó, que dejara su familia, ellos los siguieron a Jesús, ¿cierto? Y siguieron y empezaron a entender las enseñanzas, el conocimiento, cómo el Señor se movía a lo sobrenatural, porque ellos veían al Maestro echando fuera demonios, veían al Maestro sanando cojos, paralíticos, sanando enfermos, pero también veían al Señor echando fuera demonios. Entonces ellos aprendían al lado de Él, ¿cierto? Entonces como el Señor los formaba, porque ellos estaban al lado de Él en todo tiempo. Encontramos que las multitudes seguían a Jesús, pero no las multitudes querían seguir los pasos de Jesús. Querían ir a que les hiciera lo que ellos querían. Por eso miremos lo que nos habla en el libro de Mateo capítulo 9. Miremos Mateo 9, vamos a mirar del 35 al 38.
Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Encontramos que las multitudes, ¿cierto? Recorría al Señor las ciudades, pero ¿qué decía el Señor? Cuando recorría las ciudades dice primeramente que recorría enseñando, predicando el evangelio del reino, pero también a medida que iba predicando iba sanando. Eso iban aprendiendo los discípulos, iban aprendiendo el Señor Jesús, ¿cierto? Y ellos iban aprendiendo, pero también iban tomando nota de lo que el Señor iba haciendo en cada trayecto. Al igual que el texto anterior donde el Señor les dice a los apóstoles que de dónde, conforme a lo que ellos les estaba dando, esas multitudes que lo seguían a él para poder alimentar a las multitudes, que le preguntaba a Felipe qué tenían que hacer, ¿cierto? Pero como el Señor esperaba una respuesta a Felipe para ver qué iba a hacer. Pero el plan estratégico del Señor, instruyendo, formando para que ellos vieran lo que Él les estaba mostrando a medida que iba predicando el Evangelio por diferentes ciudades, era para que sus discípulos después siguieran sus pasos e hicieran lo mismo, y las multitudes venían dispersas a cada uno a lo suyo, pero andaban como quien no tiene pastor. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que muchas personas, usted por ejemplo ha escuchado las cruzadas evangelísticas, ¿cierto? Y esas cruzadas muchas personas vamos porque va a haber una cruzada, a haber sanidades, milagros, llevemos a los enfermos, los paralíticos, los cojos, los terminales, pero solamente van a eso, no van a nada más. La multitud seguían a Jesús por eso, ¿cierto? Lo seguían porque necesitaban algo del Señor, pero no realmente porque querían un compromiso del Señor. Entonces, cuando escuchamos que hay una cruzada evangelística, que viene tal persona para usada por Dios, por milagros y prodigios, usted escucha, pero al poco tiempo, esas personas, no se olvida saber qué pasó con esas personas, porque solamente venían, era por el milagro, no más. No quiere decir que esto esté mal, porque el Señor Jesús lo hacía, pero es para demostrar cuál es el plan estratégico que el Señor tiene para con cada uno de nosotros y cómo quiere usarnos. Pero Jesús se enfoca directamente en quienes estaba formando e enseñando para ser instruidos en su plan perfecto como obreros aptos para la obra. Por eso cuando encontramos a la luz de las Escrituras dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchas eran las multitudes que seguían a Jesús, pero pocos los que realmente se comprometían. 12. Tremendo. Tantas multitudes que seguían al Señor, pero solamente se quedó con 12. 12 estaban dispuestos a ser formados, a instruidos, a conocer el plan perfecto del Señor. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 6, miremos el verso 26. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí tuvo el Señor Jesús confrontando a la multitud, porque lo buscaban por todo lado al Señor Jesús. Pero lo buscaban ¿por qué? Porque les sació el hambre. Les sació el hambre cuando multiplicó los peces y los panes, y aquí le está dando la respuesta. Entonces nuestra función dentro del plan estratégico del Señor, ¿cuál es? Que usted realmente, en cuanto a las multitudes iban tras de Jesús, era la multiplicación de los panes y los peces, pero ¿qué era lo que el Señor estaba buscando? Personas dispuestas al compromiso. No encontró personas comprometidas al compromiso. Se daba cuenta el Señor Jesús que muchos lo seguían, pero era porque les daba de comer, los alimentaba, ¿cierto? Y por eso encontramos personas que muchas veces buscan del Señor, pero es que yo vengo, que es que usted me colabore con esto, es que estoy pasando esta necesidad, es que estoy viviendo esto, y de pronto usted dio el recurso, le puede ayudar a la persona, y al otro tiempo vuelve, ay, sí, que la vez pasada yo vine y que no sé qué. ¿Qué pasó con Jesús? Buscaban para que las alimentara, pero realmente no había un compromiso con la palabra. Y si usted le pregunta a esa persona, ¿ha orado, leído la palabra, ha estudiado? La verdad es que no me ha quedado tiempo, mire, yo veo muy ocupado, estoy en las necesidades que paso. Igual, como pasaba con el Señor Jesucristo. Por eso en Mateo 9:38, quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a ver el verso 9, verso 38. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esos obreros que envía el Señor a su mies son personas realmente comprometidas. Pues realmente esas personas que quieran hacer la obra, que quieran realmente primeramente buscar del Señor. Segundo, hacer el propósito de cumplir el plan estratégico del Señor para hacer su obra, su ministerio y su liderazgo tal como lo hacían los discípulos. Ya que nuestra función dentro del plan estratégico del Señor es orar para que delante del Señor por esas personas que quieran trabajar, hacer la obra. Pero en usted y en mí está esa función, clamar, pedirle al Señor
¿cierto? Porque como vemos que la mies es mucha, hay muchas personas con hambre y sed de Dios, pero también hay muchas personas que no buscan realmente el Señor, sino buscan al Señor es por una necesidad, una circunstancia que están pasando. Pero el Señor nos pide acá, como pedía el Señor, que oremos por obreros para su mies y orar por esos obreros, que el Señor levante obreros en toda parte, en todas las naciones, para que esos obreros realmente se dispongan a llevar su palabra, pero también para que muchos conozcan al Señor también a través de las Escrituras y poder también orar por ellos y hayan milagros y prodigios como lo hubo a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que lo que el Señor quería en este tiempo es que la compasión, y esa compasión que hubo en Jesús por estas multitudes es un mensaje de salvación a todos los que andan dispersos en este mundo, y ese mensaje de salvación quiere el Señor usarlos a usted y a mí, que es el plan perfecto del Señor. Y es llevar su evangelio, es llevar su palabra, es ir por los perdidos, ir a orar por esas personas que conozcan de Jesús. Pero como dice en el libro de Hechos, el Señor dice que cada día la iglesia añadía a los que habían de ser salvos. Él sabe quiénes van a ser salvos. Él sabe quiénes realmente vienen a hacer la obra. Pero Él está esperando que usted y yo clamemos delante de Él. Orad por la mies, orar por esos obreros, orar para que el Señor traiga a esas personas dispuestas. Oramos nuevamente el libro de Juan. Quiero que me acompañe nuevamente el libro de Juan. Vamos a mirar el capítulo 4. Vamos a mirar el 39 al 42. Juan 4, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es un relato en el cual encontramos al Señor Jesús, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cierto? Y pasó por Samaria y se encontró con esa mujer samaritana. Dice que los judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Por eso esta mujer queda impactada al ver al Señor Jesús, que le pide que sacara agua del pozo. Y ese que era el pozo de Jacob. Pero esta mujer le dice: pero ¿cómo tú quieres agua si no traes un cántaro? Pero le dice a esta mujer que le saque agua. Pero como el Señor le empieza a predicar a esta mujer, y cuando le dice que le ven que traiga a su marido, le dice que vas por el 5.º marido y no es tu marido, ¿cierto? Y esta mujer dice: eres tu profeta. Dice: tú no serás el Cristo. Y ella entendió. Pero dice que en ese momento llegaron los apóstoles donde el Señor Jesucristo, y esta mujer salió corriendo. Pero esa mujer salió a predicar solamente con lo que le dijo ahí el Señor Jesús. Esta mujer salió a predicarles a todos que él era el Cristo. Dice que se ganó a toda Samaria para Cristo Jesús. Mire que solamente en este relato encontramos que le era necesario pasar por Samaria. Pero ¿cuál era el plan estratégico del Señor? Una persona, esta mujer samaritana. Solamente le habló a una mujer samaritana y dice que se ganó a toda Samaria para Cristo. Pero ya todas estas personas, intrigados por lo que le decía esta mujer, corrieron a mirar quién era Jesús. Dice que ya no le creían por el dicho de ella, porque lo vieron. Le creyeron porque vieron a Jesús. Entonces mire que el Señor nos quiere usar a usted y a mí con ese plan estratégico para ganar a muchos. Con que usted y yo nos ganemos una persona, mire cuántas personas vienen detrás de esa mujer samaritana. O sea, ese plan estratégico del Señor es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí, ¿cierto? Quiere darnos a usted y a mí para usarnos, para ganar a muchos. Solamente una predicación que le habló el Señor Jesús a esta mujer, ¿cierto? Y cómo empieza esta mujer a interesarse mucho más cuando le dice: Señor, dame de esa agua de beber. Porque el Señor le decía que él tenía un agua mucho mejor de la que ella le iba a dar, que nunca tendría sed. Y esta mujer le dice: dame, Señor, de esa agua para que yo nunca más tenga sed. La palabra, ¿cierto? Y es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí para podernos usar para ese plan estratégico. Ya dentro de ese plan estratégico era necesario que el Señor pasara por ese lugar, pero también para ganarse a esta mujer. Y esta mujer determinada, convencida de lo que el Señor le habló y le dijo, se determinó a ir a contar todo a los de Samaria. Y vienen todos los de Samaria y todos llegaron para conversión a Cristo. Dice que esa sola mujer se ganó toda Samaria. Pero ¿cómo podremos saber cuál es el plan estratégico del Señor y cómo lo podremos desarrollar? Usted dirá: pero sí, de pronto a mí me han profetizado, a mí me han dicho, pero yo no sé cómo hacerlo. Miremos lo que nos dice la palabra. Vamos al libro de Colosenses. Miremos el libro de Colosenses, vamos a mirar del capítulo 1, del 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14.
Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quiere que le diga aquí que lo que encontraba yo cuando hablaba el apóstol Pablo a los de Colosa? Orando por ellos. ¿Cuándo lo hacemos? Muchas personas nos encontramos, ore por mí, ore por mis planes, ore por mi matrimonio, ore por mis hijos, ore por mi familia, ore por el negocio, ore por este viaje, ore por esto. Pero nunca oran por el pastor, nunca oran por los líderes, nunca oran por los de la iglesia. Solamente van a buscar sus propias necesidades. Pero aquí encontramos a Pablo. Mire la oración que hace Pablo. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, Pablo no era un hombre egoísta. Oraba para que realmente en ellos hubiera conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual por a través del Espíritu Santo, que les diera ese conocimiento a la luz de las Escrituras. Perdón, una pregunta. ¿Cuántas veces usted hace esa oración por otros? Si es que la hace. ¿Será que si hacemos esas oraciones por otras personas, de pronto por el líder de la iglesia, de pronto por el pastor de la iglesia, de pronto por la persona que Dios colocó para guiarme y orientarme? ¿Será que lo hacemos? ¿O solamente buscamos a esa persona para que me ayude a orar esta circunstancia, esta situación que estoy viviendo? Ay, usted que está más cerquita de Dios, dicen algunos, que Dios lo escucha más a usted que a mí. Ay, hable con Dios para que me ayude en esta situación. Y mire lo que hace Pablo. Dice acá, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que lleven fruto, o sea, que se multipliquen, pero también que tengan el conocimiento, que tengan ese crecimiento en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con poder, con paciencia, con longanimidad, con entendimiento, con revelación del Señor. Entonces encontramos acá Pablo como obra a través de otros. Lo que usted y yo debemos saber es dónde nos sacó del Señor. ¿Qué nos ha hecho el Señor? ¿Cómo nos ha transformado? Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo por otras personas? ¿Será que si los orientamos, los direccionamos, les enseñamos, oramos por ellos? Le pedimos al Señor que les dé sabiduría, que les dé inteligencia, que les dé entendimiento, que les dé conocimiento, que les dé palabra, que les dé revelación, que les dé verdad. Eso hacía Pablo. Pablo oraba por sus discípulos y oraba por las iglesias donde él iba para que el Señor realmente los levantara, los usara de una manera sobrenatural. Entonces, ¿cuál es podemos desarrollar el plan estratégico del Señor? Primeramente, que me salga yo de mi confort, que me salga de que, como la oveja, mi oración, ayúdame, protégeme, guárdame, y siempre la misma oración. No, ahora encargarnos de orar por esas otras personas. Señor, oro por esta persona, dale inteligencia, pero dale tu carácter, dale tu firmeza, dale tu convicción, dale tu amor, dale tu perdón, dale tu sanidad, dale tu convicción, dale tu determinación, pero colócale, Señor, también el querer como el hacer para que se afirme en ese plan perfecto que tú tienes para con él. Y mire que el Señor empieza a obrar a través de esas otras personas. Empieza a cambiarlos, a transformarlos para que haya un cambio, una transformación a través de ellos. Es como la oración que encontramos en Juan 17 que hizo el Señor Jesús por sus discípulos ante el Padre, que le decía al Padre, tuyos son, tú me los diste, tuyos son, te los entrego, ¿cierto? Pero también la oración que hace el Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mundo. Es una oración que le hacía al Padre, ¿cierto? Porque dice que si él estaba con el Padre, que ellos también estarían con él. Entonces, una oración en la cual el Señor no tuvo una oración egoísta. Ya los formé, ahí ellos verán qué hacen. No, es que esa oración, que el Señor los guardara y los protegiera, pero que también los usara en lo sobrenatural. Entonces acá encontramos qué es lo que debemos hacer, que conozcamos su voluntad, cada día esforzarnos para vivir para el Señor, no ser conformes con que ya fuimos a un encuentro, ya fuimos bautizados, asistimos a la iglesia los domingos, nos involucramos en una reunión, por lo menos vamos a la reunión entre semana. Algunos dicen, yo voy el domingo, pero los miércoles hay reunión, bueno, voy a ir ahí como para cumplir, pero ni siquiera hay un compromiso realmente, ¿cierto? Entonces queremos que el Señor nos use y que nos dé el plan estratégico, pero no hacemos nada para salir de ese lugar, ¿cierto? No nos esforzamos, no ayunamos, no clamamos, no buscamos la presencia del Señor, no le pedimos al Señor que nos dé esa revelación y ese entendimiento. Yo escuchaba precisamente hoy un testimonio de una persona que decía
que esta persona fue a un encuentro y no tuvo la experiencia con el Espíritu Santo. Y anhelaba un encuentro con el Espíritu Santo y decía, y yo en ese encuentro anhelaba realmente conocer al Espíritu Santo y tener el don de lenguas. Y decían, debe ser que usted anda en pecado. Debe ser que usted no está comprometida con Dios. Y dice, pero yo me confronté. Yo dije, no, ahora no acepto eso. Yo seguiré asistiendo a la iglesia, pero me voy a someter a un ayuno y le voy a pedir al Espíritu Santo que me revele. Dice que esta persona se metió en 21 días de ayuno. Dijo, y en el día 18 empecé a hablar en lenguas. Pero lo más impactante que empecé a hablar en lenguas, empecé a entender las lenguas. Y cuando supieron en la iglesia, ¿y usted cómo hizo? En el lugar secreto. Allá lo logré. Y allá lo obtuve, y allá el Espíritu Santo me habló, y el Señor me habló a través de la palabra, y yo leyendo la palabra, el Señor empezó a entender, a dar interpretación de lenguas, y el don de lenguas, y lo pude entender. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero dar a entender? Cuando realmente nosotros queremos conocer el plan perfecto del Señor, y someternos en ese plan, buscamos, ¿cierto? Escudriñamos, como dice la palabra, escudriñan las Escrituras para conocer ese plan estratégico del Señor para nuestras vidas. Quiero que me acompañe ahora al libro de Romanos, que vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12 vamos a leer del 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que nos habla acá el apóstol Pablo? Todos somos miembros, ¿cierto?, de una iglesia, pero no todos somos un brazo, todos somos una pierna. Dice que todos somos el cuerpo de Cristo Jesús, pero debemos empezar a mirar cuál es la función dentro del cuerpo de Cristo Jesús que Él nos está llamando a ejercer ese plan perfecto. Y ese plan perfecto empezamos a entenderlo cuando ejercemos esa función que nos habla acá la palabra. Porque algunos dicen, yo quiero que Dios me use como profeta, ni siquiera sirve. Ni siquiera tiene el don del servicio, ni siquiera le gusta servir, ni siquiera ayuna, ni siquiera ora, ni siquiera lee la palabra, pero quiere que Dios lo use. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a usar el Señor? Y se refiere a lo que usted y yo debemos hacer, que ninguno puede ponerle excusas al Señor para no servir acorde a su propia voluntad, a la voluntad que Él nos está dando a cada uno de nosotros y todo lo que ya ha asignado a nuestras vidas y que Él mismo espera que usted y yo lo ejecutemos. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Somos su diseño, somos su perfección para su perfecto plan. Aún antes de la fundación del mundo, el Señor mismo nos enseñó, nos formó, aún desde el vientre de nuestra madre nos formó, pero ya estábamos predestinados para el plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero a mí me corresponde conocer el plan perfecto del Señor a la oración, el ayuno, la palabra. ¿Cuál es ese plan perfecto que el Señor tiene? Ya que cuando no podemos avanzar, no evolucionamos dentro del plan estratégico del Señor, es porque nos comparamos con otros. Es que a mí me gustaría que me usara como tal pastor. Es que yo vi que cómo Dios usa a tal persona. Yo quiero que Dios me use. Venga, ¿y por qué no le pedimos que nos use la imagen perfecta de Cristo Jesús? No sabemos cuál fue el proceso de esa persona para llegar a ese lugar. Pero si vamos, el Señor, que me use la imagen de Cristo Jesús. Úsame, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu llamado, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Y le aseguro que el Señor lo hará conforme al plan que tiene asignado para su vida, no conforme al plan de otras personas. Es lo que aquí nos habla la palabra. Y subestimar lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando muchas veces lo minimizamos. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que Dios me use como tal persona. Venga, ¿y por qué no quiero que Dios me use como Él me planificó desde antes de la creación del mundo? Como Él ya me había pensado, me había predestinado para este tiempo. Cuando nos ponemos a avanzar en la evolución de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, encontramos respuesta, encontramos cambio, encontramos transformación, encontramos firmeza, encontramos convicción, encontramos determinación en lo que el Señor ya quiere hacer con cada uno de nosotros. Sin embargo, es Dios quien otorga, quien da la vida y es el quien determina lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, pero también cómo lo asigna a cada persona.
Y cada vez que usted y yo entramos en este tiempo de oración y clamor delante del Señor, le da claridad y entendimiento a la luz de la palabra. Por eso, miren lo que estábamos leyendo anteriormente en el libro de Colosenses. Miremos Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo encontraba en esta palabra que fue la persona que Dios usó para yo llegar al propósito. Esta persona oraba, clamaba, ayunaba, intercedía para que el Señor me sacara de todo el letargo que yo andaba para entrar al propósito, el plan perfecto del Señor. Pero ¿cómo lo entendí? No porque esta persona me lo hubiera dicho, lo encontré en la oración. En la oración el Señor me decía: por tal persona fue que yo empecé a trabajar contigo. Pero esa persona persistente en la oración. Por eso yo encontraba lo que Pablo dice acá, que él hacía oraciones, dice que rogativas oraciones inclusive, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros, ¿cierto? Y es como esa pasión, ese fuego por orar por esa persona que el Señor la usa de una manera sobrenatural para los planes de Dios, para el plan perfecto del Señor, no para que el enemigo lo use. El Señor quiere que cada uno de nosotros lo busquemos cada día, pero que cada día lo busquemos en el conocimiento, pero también en el entendimiento, con la oración, pero también con revelación en el ayuno. Mire que a través del ayuno es donde yo puedo conocer y entender qué es lo que el Señor tenía planificado para mi vida. Solamente en el ayuno es donde el Señor le puede dar a uno conocer y entender. Si el Señor ayunó 40 días, el Señor Jesús, ¿por qué no ayunamos usted y yo? Hay personas que dicen: no, es que la gastritis, no, es que el médico me dijo que yo no puedo ayunar, no, es que usted viera, me desmayo si yo no puedo comer, yo no dejo de comer, no puedo dejar de comer. Siempre les sacan excusas al Señor. Ahora miremos lo que nos habla el libro de Proverbios. Miremos Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire que debemos fiarnos en el Señor. La palabra también dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Debemos automáticamente fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, pero no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Apoyarnos es en la palabra. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Recuerda que empezamos el tema con que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Aquí está la respuesta. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, Él nos guiará y nos llevará a esos caminos perfectos que ya tiene para con cada uno de nosotros. ¿Y qué nos habla el Salmo 32:8? El Salmo 32:8 nos habla de lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Y quiere llevarnos a esos caminos perfectos, a esos caminos en los cuales el Señor quiere enderezarnos y llevarnos al camino perfecto que el Señor ya ha asignado para cada uno de nosotros. Un camino en el cual ya está trazado si usted y yo lo entendemos, pero también si lo obedecemos. Porque dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Lo más tremendo aquí en esta palabra es que Él nos hará entender cuál es el camino en que debemos andar, pero lo mejor aún, sus ojos estarán sobre nosotros. Hoy oramos, Señor, por esta palabra. Oramos, Padre amado eterno, que seas tú enseñándonos tu plan perfecto. Pero, Señor, también llévanos a conocer y entender ese plan. Pero danos, Señor, esa pasión, ese fuego, ese amor por la palabra, por el ayuno, por el clamor, por la intercesión, por buscar tu conocimiento, pero también para orar por otros, Señor. Danos esa pasión, ese amor por orar por otros, para que otros también lleguen a ese camino. Oramos, Señor, también para que tú nos guíes, Señor, para que traigas obreros para tu mies. La mies es mucha, pero los obreros somos pocos, Señor. Para que estos obreros realmente se dispongan al propósito y el plan estratégico tuyo para ganar a muchos, miles para Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que esos caminos que sean los nuestros, que ahora los entregamos y que sean tus caminos guiándonos. Que esos pensamientos en los cuales veníamos, que ya no sean los nuestros, que ahora sean tus pensamientos para poder hacer tu plan perfecto y poderlo ejecutar tal como lo hiciste con los discípulos. Ya que encontramos, Señor, que los discípulos estaban contigo, pero cómo encontramos que realmente fueron formados y instruidos, lo encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos la manifestación del Espíritu Santo a través de los discípulos, que toda la formación, lo que les había enseñado el Señor Jesús, se ejecutó en el libro de Hechos, ya con la manifestación del Espíritu Santo a través de los discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de usted y de mi vida, con el plan estratégico a través del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque hoy decidimos
renunciar a nuestros planes, proyectos, metas, objetivos, a nuestros caminos, a nuestros pensamientos. Los entregamos delante de ti. Llévanos, Señor, a conocer tus caminos. Llévanos a conocer tus pensamientos. Llévanos a ese plan estratégico que tú has asignado para con nosotros, porque antes de la fundación del mundo tú ya nos tenías pensado, Señor, y tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ejecutar ese plan perfecto en este tiempo. Lo clamamos, le pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar en un tiempo más de alabanza, adoración, y viene un siervo de Dios con ese plan estratégico que el Señor ya le ha hablado. Un plan estratégico que el Señor le empezó a hablar y lo empezó a formar y lo empezó a transformar a él para que él entendiera ese plan. Y en el transcurso del tiempo empezó a buscar el plan del Señor y el Señor le reveló cuál era el plan estratégico para él, y el Señor ya le habló cuál es la palabra para el día de hoy para esos jóvenes, esas personas que no saben qué hacer, pero como que sí, como que no, como que son como las olas, van y vienen, ¿cierto? Pero que el Señor les va a dar una palabra a través de este siervo para que entiendan que pueden aceptar el plan estratégico, pero que también lo asuman y lo ejecuten en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en un tiempo más de alabanza, oración. Quédese porque también el Señor le va a hablar sobre el plan estratégico en sus finanzas. ¿Por qué tiene inconvenientes con sus finanzas? Ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, iglesia, y continuamos con este tiempo de alabanza y de adoración. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis 4, versos 9 al 11. Y dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y así como dice en Apocalipsis, hoy vamos a cantar una canción al que está sentado en el trono precisamente. Espíritu de Dios, llévanos para estar delante del trono y cantarle al Rey de Reyes. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así es,
eres, Padre poderoso. A ti te damos la gloria, Señor, porque todo tú lo has hecho, Yeshua HaMashiach. Gracias te damos. Vamos a decirle: quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Señor, revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos a decirle: santo. Santo, 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 Jesús. Santo, 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 eres tú. Vamos a darle la gloria al Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Señor, porque tú eres santo, santo eres tú, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. No hay nadie que merezca más la gloria. La gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, Señor. Porque tu presencia, Señor, inunda cada lugar, Señor poderoso. Porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si tu presencia no estaría con nosotros, Señor? Si tu presencia no estuviera todo el tiempo con nosotros, Yeshua HaMashiach. Hoy te entregamos, Señor, este tiempo. Espíritu de Dios, llena, inunda cada lugar. Espíritu Santo, manifiéstate con ese fuego, Señor poderoso.
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú te manifiestas, Espíritu de Dios, como ese fuego, Señor, así como te manifestaste en Pentecostés. Yo te pido que desciendas en cada lugar donde están escuchando esta transmisión y que sean llenos de tu Espíritu, que tú sigas haciendo los cambios que necesitamos cada uno de nosotros. Bueno, te bendecimos, Señor, te glorificamos a ti, porque seguimos en tu presencia, porque amamos tu presencia y anhelamos que tu Espíritu descienda. Ese es el nombre de esta canción. Pero allí anhélelo, allí desee su presencia, allí desee ser lleno de su poder, de su gloria, de su gracia y de su justicia. Señor, te bendecimos. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Amén. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Gracias, Dios, porque es tu presencia la que está en medio de nosotros, porque es tu gloria, es tu poder la que nos sostiene. Tú nos convocaste, tú
tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, tú nos convocaste, amén, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Te bendecimos, Señor. No se desconecte porque Dios tiene algo preparado para su vida todavía. Bueno, es un privilegio para mí estar aquí en este lugar una vez más, que el Señor me permite darle una palabra en la parte de la ofrenda, una reflexión, continuando con ese tema del plan estratégico de Dios. Mire que esa palabra es muy importante para nosotros avanzar, porque muchas veces nos estancamos en el propósito de Dios y nos conformamos. ¿Qué le quiero decir? Que a veces, a pesar de que oremos, llevemos pidiéndole a Dios lo mismo 10, 15, 20 años, no vemos respuesta. Pero mire que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Pero esa oración eficaz es una oración estratégica, una oración en la cual el Señor nos lleva a que haya respuesta y que esa respuesta la podamos ver. Vamos a leer Jeremías 29 del 11 al 14. Y el pastor daba una cita en Isaías 55 y mire que esta de Jeremías 29 11 al 14 es un paralelo a la cita que nos daba el pastor en Isaías 55. Porque mire que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Impactante, ¿no? Mire que acá el Señor nos habla de este plan estratégico, pero nos habla de los planes de bien y no de mal. Pero mire que el verso lo menciona como pensamientos. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice que pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire que a usted y a mí a veces se nos dificulta como confiar en esa parte de los pensamientos. ¿Por qué? Porque de pronto ya conocemos el plan de Dios, ya el Señor nos ha dado sus estrategias, ya el Señor nos ha como que nos ha animado, nos ha motivado, nos ha impulsado. Pero muchas veces volvemos a lo mismo en nuestra mente. ¿Cómo así? De pronto dejamos que entre el desánimo, que entre la pereza, que entre la frustración, que entre el fracaso. ¿Por qué? Porque muchas veces es para nosotros muy fácil olvidar lo que el Señor nos ha dicho. Pero, ¿qué podemos hacer frente a esto? Frente a ese problema que muchas veces el enemigo viene para atacarnos. Sencillo, debemos perseverar en la palabra de Dios. Mire que una mente llena de la palabra de Dios es una mente transformada, una mente renovada, una mente reformada. Mire que esa mente es lo que el Señor nos lleva a tener, la mente de Cristo Jesús. Cuando usted y yo entramos en la oración, entramos a pedirle al Señor que nos dé respuesta frente a una petición, es allí donde nosotros debemos avanzar, conquistar. Pero esos planes estratégicos son en la oración. Porque mire que en la oración es que el Señor nos da instrucción,
¿cierto? O sea, usted y yo a veces leemos la palabra, oramos, pero muchas veces nos falta entender esa parte de la instrucción para obedecer lo que el Señor nos quiere llevar. Ese es el plan estratégico de Dios, un plan en el cual la palabra de Dios, nuestros pensamientos están llenos de Él. Acompáñeme al Salmo 138:8. Salmos 138:8 que dice así. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tremendo. Esa palabra es para la persona que me está escuchando o las personas que me están escuchando, aún esas familias. Porque mire que tal vez se han rendido porque de pronto ven que les faltan las fuerzas, que tal vez no encuentran ese lugar en el cual los pastoreen bien, en el cual les enseñen, en el cual, digamos, ustedes puedan avanzar. Pero así como el rey David acá en su oración con Dios, en su intimidad con Él, le pedía al Señor que cumpliera su propósito en Él, era porque entendía la misericordia de Jehová. Y yo veo una familia, el Señor me muestra esa familia a la cual Dios tiene misericordia de ustedes, sí. Pero mire que el Señor quiere responder a esas peticiones, a esas necesidades y a esas oraciones desde la intimidad. O sea, cuando ustedes se reúnen a orar como familia, completos, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, es que el Señor abre las puertas y derrama bendición, ¿cierto? Entonces dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mire que usted y yo somos barro en las manos del alfarero, ¿cierto? Pero hay otra palabra en la Biblia que dice que aquí este tesoro es puesto en vasos o en vasijas de barro, ¿cierto? Y mire que ese barro, a pesar de que es formado por Dios, a pesar de que muchas veces se rompe completamente la vasija y hay que volverla a hacer, mire que es muy importante ese barro. ¿Por qué? Porque ese barro es muy importante que nosotros entendamos la formación de Dios en nuestras vidas. O sea, que a pesar de las circunstancias, de los procesos, somos su especial tesoro, sí. O sea, lo que el Señor ha depositado en nosotros, esos dones, esas habilidades, esas capacidades, esos talentos, no se va a perder. Por eso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Recuerde que en otra parte dice en Romanos 11 que aquí los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, ¿por qué le queremos entregar a Dios las cosas? ¿Por qué le queremos devolver al Señor lo que ya nos ha dado? ¿Por qué le botamos la toalla y le decimos, ya no quiero servirte en eso? Ya, mejor dicho, me cansé, ya no me gusta, ya, mejor dicho, yo veo que me falta esfuerzo, que no creo en mí mismo. O sea, si ve lo importante de entender cuando el Señor nos llama y nos dice algo. Yo quiero compartirle un testimonio corto en esa parte y es mi caminar con Dios, mi experiencia con Dios. Mire que cuando yo comencé a servirle al Señor en el liderazgo, yo me encontraba en una iglesia, en esa iglesia en la cual yo anhelaba poder servirle a Dios a mis 16 años, pero en ese tiempo yo hice una oración y esta oración yo le dije al Señor que tú seas el que me llame, que tú me llames, Señor. O sea, yo no quiero que el hombre me coloque en un lugar porque tal vez ve que yo debo estar ahí, que tengo el potencial, que mejor dicho, o sea, estar por el hombre no. Pero yo le dije al Señor, tampoco quiero ser yo mismo. O sea, no quiero hacerme un auto llamado. Que entonces yo me voy a poner ahí como sea y entonces mejor dicho yo me voy a ejercer y me voy a imponer y mejor dicho entonces yo tengo que ganarle a otros. No. Yo le dije al Señor, yo quiero que tú me llames a mí. Y mire que cuando yo hice esa oración, yo tuve un encuentro ahí con Jesús en el cual vi una experiencia que Él caminaba ahí donde yo estaba. Pero Él me decía, yo te entrego el liderazgo. O sea, el Señor me hablaba incluso aún de un don que me decía, te entrego el don y te entrego este liderazgo, me decía el Señor. Pero tremendo esa parte, como ahí yo entendí que era respuesta. Porque mire que a los siguientes días se dio la oportunidad de que yo comenzara a liderar. Sin yo decirle a nadie, sin hablar con nadie, se dio la oportunidad. Entonces mire la diferencia cuando Dios nos llama, a cuando el hombre nos llama, a cuando yo mismo me llamo y no es Dios, ¿cierto? Y eso es lo que está diciendo acá, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces ese plan perfecto de Dios, ese plan estratégico del Señor ya ha sido depositado en usted, pero el Señor lo está trabajando, lo está formando, porque el Señor no olvida la obra de sus manos. Yo le doy gracias a Dios por su vida, oro que el Señor le responda aún mucho más. Y en la parte financiera, usted debe tomar decisiones. Mire que el estancamiento en la parte financiera muchas veces no es de pronto la oración. ¿A qué me refiero? Que sí debemos orar por nuestras finanzas, que sí le debemos pedir al Señor, sí, pero no debemos tener ese afán y esa prioridad en que solamente el Señor nos responda a lo económico. No, porque no es lo único, ¿cierto? O sea, la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Pero también dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué quiere decirle Dios a esa persona que me escucha? Que tal vez usted está afanado por los recursos, está afanado por el dinero, está afanado porque le llegue, porque se le apareje, porque pueda pagar, porque tiene muchas deudas, porque no sabe qué hacer. Pero ¿será que usted está descansando en Dios? ¿Está confiado verdaderamente en Dios? Ay, sí, es que yo confío en Dios, pero no se nota. ¿Por qué? Porque está el afán todavía y la preocupación. Entonces yo bendigo su área financiera, le pido al Señor que lo lleve a tomar decisiones en esa parte, que Él mismo le enseñe a usted el diezmo, le enseñe la ofrenda, que Él mismo le muestre a usted por qué es necesario y por qué es importante. Yo lo bendigo y declaro que el Señor cumplirá ese propósito perfecto, ese plan estratégico en su vida y que el Señor cumplirá sus planes de bien y no de mal. Gracias por escucharnos, por vernos. Primeramente usted se conecta con Dios, o sea, no vea al pastor, no me vea a mí, no vea a los de la alabanza, no mire la iglesia como tal, mire al Espíritu Santo, mire a Dios y mire lo que el Señor le quiere hablar ahí a través de su palabra y tome decisiones. Entonces, recuerde que puede compartir nuestro contenido en TikTok, en las redes, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram y que aún el Señor ahí nos permite avanzar mucho más en el canal de YouTube. Ahí encuentra los devocionales y encuentra una serie de prédicas la cual usted puede ver dependiendo del tema que usted quiera mirar, dependiendo del año y aún en Spotify. Lo bendigo y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.